de la Mujer. Hola, ¿qué tal? Buenos días. En nombre del Museo de la Mujer y de su fundadora y directora, la doctora Patricia Galeana, les damos la más cordial bienvenida a este centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Y bueno, pues como cada primer viernes del mes, es un gusto continuar con este ciclo de conferencias poéticas de la inteligencia, en el cual, como comentábamos ahorita hace un momento, ya tenemos, pues creo que más de 7 años hablando sobre diferentes escritoras de todo el mundo, escritoras, pues que hay que dar más difusión, abrirles más espacio, más publicaciones y bueno, también abrir esos espacios a las estudiosas de las obras de estas escritoras, como es el caso del día de hoy, nuestra querida amiga María José Bruña, que ella es, bueno, ahorita la voy a presentar en forma, pero ella es académica en la Universidad de Salamanca. Entonces, bueno, seguimos aprovechando nosotros esta parte de comunicación entre computadoras y entre corazones. Pero bueno, para comenzar voy a presentarles a Cintia Burgos, quien siempre nos hace esta muy breve semblanza de la escritora para situarla y poder presentar como es debido a María José. Adelante, Cintia, por favor. Muchísimas gracias, doctora Saavedra. Es un honor para mí estar como cada primer viernes de mes aquí conociendo un poco más sobre la vida y obra de las escritoras que nos han hecho libres. La literatura siempre nos hará libres y creo que eso es un proceso a destacar. Pues bien, toca el turno hoy de Cristina Peri Rossi, una increíble escritora y poeta de la que nos hablará un poquito más, quien nació el 12 de noviembre de 1941. Estamos muy cerca a su cumpleaños. En Montevideo, Uruguay. Si algo podemos decir de su contexto familiar es que es la hija mayor de 2 hermanas y su madre, Julieta Rossi, fue una inspiración directa en su carrera, al igual que su tío, quien influyó su amor por las bibliotecas. Más tarde, se forma como profesora en el Instituto de Profesores Artigas, donde se le abren las puertas al mundo de la docencia y la escritura. Publica su primera obra en el 63, Viviendo, una recopilación de cuentos con la que obtiene el premio de los jóvenes de Arca en el 68 y el premio Marcha en 1969. Para este momento, sus obras empiezan a tener una carga ideológica muy fuerte de izquierda ante un inminente golpe militar, lo que le genera amenazas políticas que la hacen exiliarse a los 31 años de edad. El camino del exilio no fue fácil. Llegó a vivir a Francia con ayuda de Cortázar y después inició una nueva vida en España. Y aunque años más tarde le es concedida de nuevo la ciudadanía uruguaya, ella decide quedarse en España, donde conoce a Ana María Moa, Montserrat Roig y Esther Tusquets. Considerándose a sí misma como ciudadana del mundo, Peri Rossi siente afinidad con aquellos países en los que hay justicia y se defienden los derechos de los animales y los humanos, razón por la cual también ha escrito mucho para las diversidades sexuales. Además, a Cristina Peri Rossi le debemos invaluables traducciones de Clarice Lispector y Monique Wittig y su colaboración numerosa en medios de comunicación española. Cabe destacar que en el año 2020 publica La Insumisa, autobiografía novelada, donde aborda su infancia y primera adolescencia, y dicha obra le merece el Premio Cervantes del 2021. A continuación, la doctora María José Bruña nos hablará un poquito más sobre su vida y obra de esta notable mujer y escritora. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Cintia. Bueno, pues María José Bruña Bragado, ella es doctora en literatura española e hispanoamericana por la Universidad de Salamanca. Es profesora titular en la misma universidad, de cuyo departamento de literatura hispánica es subdirectora, y en el que coordina la Cátedra de Literatura Venezolana José Antonio Ramos Sucre. Especialista en estudios de género y literatura hispanoamericana de los siglos XX y XXI. Fue lectora, profesora visitante, becaria postdoctoral y profesora contratada de Brown University, University of Pennsylvania, Université de París. Ha publicado los ensayos críticos, bueno, un gran número de ensayos críticos sobre Delmira Agustini, bueno, me aparecen muchísimos nombres,
Editó recientemente el libro colectivo para la colección Escritores del Cono Sur de la Universidad de Sevilla, Ida Vitale, La escritura como morada. Coordinó asimismo con Néstor Sanguinetti un monográfico sobre Cristina Peri Rossi para la revista Quimera en marzo del año 2021 y tiene en prensa la traducción y estudio crítico que ha llevado a cabo del testimonio de campo de exterminio escrito por la italiana Giuliana Tedeschi, titulado Este pobre cuerpo. Pues bueno, es un placer y además, bueno, es una gran querida amiga, María José. Adelante, por favor. Bueno, buenas tardes a las españolas, perdón, y españoles que me escuchen, a la gente del lado de acá del Atlántico y a la gente del lado de allá, como diría Julio Cortázar, el querido amigo de Cristina Peri Rossi. Buenos días a las mexicanas, mexicanos y gente del otro lado del Atlántico. De verdad es un placer inmenso estar invitada por Beatriz, doctora, profesora, investigadora, pero también poeta, y además estar invitada a un ciclo con el nombre Poéticas de la Inteligencia, donde no puede estar mejor enmarcada la figura, la obra de Cristina Peri Rossi, la autora uruguaya, cuya pulsión de vida, cuya pulsión de escritura fue premiada recientemente, como ha recordado Cintia, con el premio Cervantes. Gracias, por tanto, al Museo de la Mujer de la UNAM de México por esta generosísima invitación. El ciclo Poéticas de la Inteligencia pretende, si no me equivoco, rescatar voces silenciadas, desubicadas, marginadas, no canónicas. La escritura de Peri Rossi siempre fue una escritura en los márgenes, fuera de todos los cánones, fuera del canon del boom y del post-boom, siendo una autora central, solamente por su novela La nave de los locos del año 1984, una de las novelas más extraordinarias sobre el exilio latinoamericano en el siglo XX y sobre las dictaduras, debería estar, como digo, en el centro del canon del boom o post-boom, de la misma manera que otras tantas autoras, que Elena Garro, por ejemplo, con sus recuerdos del porvenir. Pero es que además Cristina Peri Rossi es excéntrica, es periférica también como poeta. Su trayectoria escindida entre dos continentes, entre dos ciudades, Montevideo y Barcelona, entre dos también formas de vida, formas de deseo, formas de políticas también, porque el erotismo, la poética y la política se dan la mano en ella, como también ha recordado Cintia, hacen que sea muy difícil su ubicación en la historia de la literatura y sin embargo es central. Afortunadamente parece que los vientos soplan de otra manera en los últimos tiempos y el velero de Peri Rossi, igual que el de tantas otras escritoras valiosas, está llegando más lejos, está surcando nuevos océanos, está llegando donde nunca imaginamos, gracias, creo, también a una feminización del mundo cultural, del mundo editorial y del mundo de la crítica. En los últimos años, Peri Rossi ha recibido reconocimientos tan importantes como la medalla del Mir Agustini, muy especial para cualquier uruguaya, en el año 2013. También consiguió ser nombrada ciudadana ilustre de Montevideo por la ciudad en la apertura del mes de la diversidad recientemente. Obtuvo el premio José Donoso por toda su trayectoria en el año 2019 en Chile, en la Universidad de Talca, pero además fue galardonada con el premio Cervantes, el más importante, como sabemos, en lengua castellana. Estos premios creo que la ponen en su lugar y era de justicia que una autora tan heterogénea, tan versátil, tan completa y que es una intelectual en el sentido amplio del término, tenía que estar ahí y por fin lo está consiguiendo. Decía que es heterogénea porque Peri Rossi practica el ensayo literario, el artículo periodístico, el relato, la novela, la poesía, y es además intelectual en el sentido de que es una pensadora incómoda, perturbadora, preocupada por la realidad del mundo. Es una intelectual en el sentido que Edward Said, el autor palestino, defiende en su libro Posiciones del intelectual, porque incomoda, desestabiliza, no da por hechos los discursos heredados, los sistemas, siempre da voz a los que no la tienen, a los expatriados, a las mujeres, a los migrantes, a los homosexuales,
y creo que esta es una de las características más importantes y que ella destacó en su discurso cuando obtuvo el premio Cervantes. Rescató el personaje de Marcela de Cervantes para dar voz a los que no la tienen. También se compara muchas veces ella misma con Casandra, con ese mito. La mitología también está muy presente en la obra de Peri Rossi, porque los escritores, piensa ella, siempre vaticinan los horrores antes de tiempo. Debido a su capacidad de observación del mundo, saben del infierno de la existencia, saben lo que va a venir, lo presagian siempre sin ser oídos. Dice también, gracias a esa observación y a esa alta conciencia de la realidad, Peri Rossi, del horror a lo existente nacen, si somos valientes, los libros y las revoluciones. Lo interesante de este componente revolucionario de su literatura, que destaqué con el crítico Néstor Sanguinetti en este dossier monográfico que mencionaba Beatriz, de la revista de Barcelona Quimera, una revista mítica en España, que dedicó el monográfico de marzo de 2021 a la autora uruguaya, con trabajos importantísimos de Mary Torras, Gabriela Marrón o Gabriela Sosa San Martín, y que decidimos titular este monográfico, Néstor Sanguinetti y yo, Hacer de la letra un campo político. Esa es una expresión de Diamela Eltiz, la autora chilena, que en su narrativa y en toda su obra, también en sus ensayos, consigue realmente que el lenguaje sea un acto político. Esto lo hace muy bien, lo personifica muy bien también la obra de Peri Rossi. Que además pasa la historia, como quiere Walter Benjamin, pasa por la historia con mayúsculas, un cepillo a contrapelo, insisto, para destacar la libertad, la igualdad de todos los seres humanos, la militancia por los derechos también de los animales, como ha señalado Cintia hace un rato, una de sus últimas novelas, Todo lo que no te pude decir, es una defensa también de los animales. Y lo que me interesa, a pesar de que Cintia ha mencionado ese compromiso de izquierdas que se da en toda América Latina a partir del año 59, de la Revolución Cubana, obviamente Cristina Peri Rossi es una mujer progresista, pero su estética va mucho más allá de la poesía social de los años 60 y 70, que impregna y permea todo el continente latinoamericano en todos los géneros. ¿Por qué? Porque creo que hay una exigencia en el lenguaje que esa generación no tuvo tanto. Es decir, en ocasiones se puso por delante la causa política y la militancia y se olvidó el rigor y la exigencia con el lenguaje, con los contenidos, con la forma de trabajar esos temas tan urgentes. Y creo que esta autora sí lo consigue. Lo interesante además es que Peri Rossi es una autora que llega a un público amplísimo, vastísimo, no exclusivamente al público especializado, crítico, a los poetas o críticos de poesía. Bajo una apariencia de facilidad, que es lo más difícil de conseguir, su estilo, transparente aparentemente, como ha señalado Luis Antonio de Villena o posteriormente Claudia Pérez, la crítica uruguaya, llega a todos los públicos, a todo el mundo nos conmueve, nos perturba, nos interpela. Solamente voy a destacar, además de su labor de traducción tan importante, que también ha mencionado Cintia, fundamentalmente traduce a Clarice Lispector, la autora brasileña imprescindible, y a Monique Wittig, la pensadora que tan lúcidas reflexiones hace sobre lo homoerótico. Quiero destacar entre sus libros de relatos, además de Viviendo, del 63, que ya mencionó Cintia, Los museos abandonados, del 69, e Indicios pánicos, del 71, como los libros anteriores al exilio en Cataluña, los libros que escribió en Uruguay. Es decir, era una autora que ya tenía una trayectoria y una carrera consolidada y fuerte y potente en Uruguay en el momento de salir en ese exilio. Quiero también destacar libros de relatos magníficos de los últimos años que editoriales valientes y pequeñas como Menos Cuarto, la editorial palentina, ha publicado. Siempre opta por lo menor, Peri Rossi, y escogió esta editorial para publicar Habitaciones privadas, del año 2012, o Los amores equivocados, del 2015. Todos estos libros, estos cuentos, han sido reunidos por Lumen, la editorial, en 2007, pero también han sido editados y reeditados en Montevideo. Me interesa destacar cómo también en su tierra de origen, la editorial Estuario y han publicado la mayor parte de sus cuentos, de sus obras poéticas y narrativas. También se ha reeditado pues, el libro de Mis primos. Entre sus novelas he destacado La nave de los locos como una de las mejores novelas del exilio. Es también muy interesante señalar que Solitario de amor, del año 88, es una novela profundamente
psicoanalítica, es una novela poética que es una de las cumbres literarias de Cristina Peri Rossi. Señalo también El amor es una drogadura, del año 99, que fue finalista al premio Seix Barral, o Todo lo que no te pude decir. Y entre sus poemarios prácticamente tengo que mencionarlos todos, porque todos creo que marcan un punto de inflexión. En el año 71 publica Evoé, ese grito de las bacantes, esa celebración del deseo y del amor, pero por supuesto Descripción de un naufragio del 75, un libro aguerrido, un libro realmente contracultural, valiente, que habla del dolor del exilio. Dice Cristina Peri Rossi, tengo un dolor aquí, del lado de la patria. Diáspora, del año 76, libros que además son publicados en España en una época en la que estamos saliendo del franquismo, o sea que son arriesgados en todos los sentidos. El riesgo siempre caracteriza también todo lo que hace y escribe Peri Rossi. Tenemos también libros míticos como Lingüística General, del año 79, Estado de Exilio, un libro que se va componiendo en un continuum desde el año 1973 hasta el año 2003, Europa después de la lluvia, Babel Bárbara, otro libro emblemático, otra vez Eros, Safo siempre latiendo detrás de sus versos, Horacio también, Inmovilidad de los barcos o Estrategias del deseo. Y solamente con la enunciación y la enumeración de los títulos ya tenemos tres de los ejes fundamentales sobre los que voy a trabajar a continuación en la poesía de Peri Rossi. Lenguaje, por un lado, deseo, erotismo descarnado, por otro. En tercer lugar, una mirada a la alteridad, una mirada que es ética y que es política al otro, y que en mi opinión estaría muy imbuida del espíritu de la ética del otro de Emmanuel Levinas, el filósofo francés. Antes de eso, sí me gustaría muy brevemente trazar una posible periodización en tres etapas, y acudo nuevamente a Claudia Pérez, la investigadora uruguaya, que utilizando un título de Cristina Peri Rossi que se llama Por fin solos, una historia de amor en 15 episodios, divide su escritura en tres periodos de amor, los tres periodos del amor, que son Por fin solos, en primer lugar, Ni contigo ni sin ti, segunda fase, Punto final. En Por fin solos, la primera etapa es el enamoramiento y el descubrimiento de la palabra poética y también de la tópica del exilio. Mario Benedetti en el año 69 publicó un artículo muy importante en la revista Marcha, como nos recordó Néstor Sanguinetti en un artículo en Brecha recientemente, y Benedetti ya mencionaba la renovación enorme y la experimentación formal con el lenguaje de Cristina Peri Rossi. La intelectualidad uruguaya estaba realmente asombrada, una intelectualidad con una tradición poética enorme, desde el 900 uruguayo, Rodó y Delmira Agustini, pasando por esta generación del 50, que destacó la enorme frescura, la enorme irreverencia, originalidad de lo que escribe Peri Rossi. Esta primera etapa, según Claudia Pérez, llegaría hasta el año 1988, momento en que el estilo de Peri Rossi ya se vuelve potente, conciso, preciso y económico. La economía lingüística es una de las características más interesantes, así como el equilibrio entre significante y significado que consigue la autora. Dice Claudia Pérez que en esta segunda fase de condensación de sus preocupaciones y también de sus recursos de lenguaje, consigue la autora un estilo pleno, acabado, ajustado entre los matices teóricos omnipresentes en la obra y el lenguaje no prosaico, horaciano, por su potencia y economía significante. En esta segunda etapa, Babel Bárbara, del año 1990, creo que es el culmen, el esplendor máximo y lo más representativo. En el tercer periodo sería, digamos, la consolidación o madurez, la consagración de los temas, de los tópicos y también del lenguaje. Es un estilo que se expande, se barroquiza, retoma tópicos del pasado, siempre ese triángulo que he mencionado, eros, lenguaje, exilio. Ese triángulo está presente y va, digamos que expandiéndose, va complejizándose también, va cambiando y metamorfoseando, pero manteniendo una esencia, que es la del principio. Este tercer periodo coincidiría
con esa consagración que supone la publicación en Lumen de su poesía reunida en el año 2005 y también de los cuentos reunidos en el año 2007. Pero vayamos a su poesía. En una jornada que organicé en la Residencia de Estudiantes de Madrid el pasado mes de abril y con motivo de los festejos y de la celebración por el Premio Cervantes, decía, acompañada por poetas extraordinarios españoles como Julieta Valero, Jordi Doce, Esperanza López Parada o Marta Asunción Alonso, decía que lo interesante de la poesía es que se baste a sí misma, que no necesite de nada externo, que sea suficiente. Y la poesía de Peri Rossi es suficiente, pero además tiene una cualidad única y distintiva, que es su capacidad de transformar al sujeto que la lee. Todos tenemos, todas tenemos una experiencia de lectura, de primer acercamiento a los versos de la poeta, transformadora. Nos da un golpe, su lectura nos deja una huella imborrable, lo recordamos. ¿Por qué? Por su capacidad para emocionar. No todos los poetas tienen esta capacidad. Y esto sin negar la carga intelectual que también pueden tener sus versos, porque bajo esa apariencia que antes decíamos y en la que indagaré más de facilidad, de narratividad, de que llega y de cercanía, hay muchísimo trabajo y hay muchísima carga intelectual y erudita. Y aquí sí me gustaría también mencionar que a pesar de que consigue emocionarnos, le interesa y está presente en su obra la historia, el psicoanálisis, el arte, la historia del arte que le fascina, la música. Pensemos en un libro tan bonito que no mencioné antes de poesía como es Las musas inquietantes, que es un recorrido por la historia de la pintura y una interpretación, son éxfrasis hermosísimas a partir de cuadros especialmente queridos a la autora. Entonces, sin negar todo su conocimiento, toda la complejidad intelectual que está detrás en el entramado, sin embargo nos emociona y nos impacta. ¿Y cómo lo hace? Por una enunciación muy directa de los temas, porque consigue un estilo y un ritmo propio, el ritmo que al final es, como dice Claudia Pérez, el corazón de lo poético. Un ritmo salmódico, un ritmo feroz, un ritmo que nos va arrastrando, absolutamente torrencial, muy directo, nunca tiene pelos en la lengua, nuestra autora, ¿no? Perturba el status quo y dice las cosas de una manera insolente, deslenguada, directa. Y esa enunciación directa consigue, nos pone a flor de piel por ese estilo, como digo, tan descarnado, en ese ritmo tan peculiar y tan característico. Vayamos ya entonces a estos tres vectores que atraviesan y permean toda la poética y toda la obra de Cristina Peri Rossi. En primer lugar, hablábamos del lenguaje. Su poética es una poética del lenguaje. No, desde siempre está interesada en cómo se escribe, por qué se escribe, cómo se puede nombrar el mundo, si se puede nombrar el mundo de otras maneras, igual que podemos asombrarnos de una manera constantemente renovada ante la realidad, podemos escribir de una manera también nueva. Y en este sentido, la palabra es uno de los grandes protagonistas de todos sus libros. Lingüística general es uno de los centrales, pero en todos ellos la palabra que a veces se identifica con la mujer y con la mujer que se desea. Por otra parte, no olvidemos que el juego con el lenguaje, el humor y lo lúdico, la mordacidad, están muy presentes también en Cristina Peri Rossi. Puede ser un humor más leve, más ligero, y muchas veces es profundamente ácido, cínico, mordaz. Pensemos también que Peri Rossi se cría en las vanguardias. Digamos que su juventud es una juventud muy vinculada a la experimentación de las vanguardias y a la patafísica también y al grupo Ulipo. No solamente pienso en la amistad con Julio Cortázar, que por supuesto el diálogo con él alimenta y nutre este imaginario donde lo lúdico está tan presente, lo lúdico y el humor. Pero hay una reflexión, esto es lo que me interesa. Cuando hablo de poética del lenguaje me refiero a que hay toda una reflexión metalingüística y metapoética, donde la palabra, el lenguaje, la gramática, la lingüística son centrales y son protagonistas. Y se pregunta por cómo se construye el mundo. Al final, como dice Julia Kristeva, la psicoanalista de origen búlgaro,
la primera revolución ha de ser la lingüística. Y una vez que el lenguaje ha sido renovado, podremos renovar ideológica y vitalmente lo demás. Entonces, esta mirada fresca y juguetona, lúdica, irreverente, está siempre presente. Y me interesa también que dentro del lenguaje hay esta combinación que antes mencionaba entre la alta cultura, la erudición, nunca pesa, nunca hay densidad en esta carga de conocimiento, porque da una impresión de facilidad, como decíamos, porque se mezcla siempre con lo popular. Pensamos que también le gustan mucho las letras del tango y lo arrabalero. Entonces, en esa confluencia tendríamos que distinguir a Cristina Peri Rossi. Bueno, hay infinidad de poemas, luego voy a leer algunos que van en esta línea, poemas en los que también hay una gran presencia de la ternura, en este humor que puede ser muy cínico y muy despiadado, que puede ser corrosivo, también más allá de la herida hay una ternura que me gustaría resaltar, no solo en sus poemas, también en sus novelas, los personajes de sus novelas o en sus cuentos. En segundo lugar, tenemos esta celebración del deseo. Eros, otra vez Eros, estrategias del deseo, Evoé, todo gira en torno a esa enunciación de la sensualidad, del deseo incandescente, irredento, que va de la mano, como antes decíamos, con un ritmo también desenfrenado, libre, rotundo, a partir también de un léxico preciso, un léxico directo. Bueno, esto convierte sus poemas, que suelen ser narrativos, en una, digamos, letanía fluida, inconfundible, que la convierte en algo muy vivo también, como vamos a ver. Es una poesía tremendamente viva. Las jóvenes que la leen hoy, que leen, por ejemplo, Evoé, un libro que, como digo, es un hito en la poesía homoerótica en español, las jóvenes que la leen hoy notan que sigue siendo totalmente actual y contemporánea. Es una lectura viva. En algún momento, Cristina dice, por ejemplo, el erotismo es el camino hacia la eternidad, hacia la trascendencia. Una cita en la que late, yo creo, el pensamiento de Georges Bataille. Y me gustaría citar también otro pensador que habla de deseo y de la potencialidad del deseo, de la potencialidad política del deseo. Dice Franco Berardi, el italiano, una sublevación colectiva es antes que nada un fenómeno físico, afectivo, erótico, la experiencia de una complicidad afectuosa entre los cuerpos. Primero, la revolución está en los cuerpos, como en ese poema famoso que parece una batalla de amor, la revolución empieza en la cama. Bueno, la pulsión de vida entonces en ese erotismo descarnado, narrativo y torrencial. Dice, por ejemplo, Cristina, en este segundo eje o vector, mujer, vuélvete, palabra, regresa, mujer, regresa, palabra, vuélvete. Hay una desinhibición y una frescura extraordinaria y ahora lo veremos en algún poema que lea. Y en tercer lugar, como antes mencionaba, la mirada al otro, a la alteridad, a la otredad, al otro olvidado, al otro que está fuera del sistema, al otro desclasado, dar voz a los que no la tienen, en esta pregunta que se lanza la crítica Gayatri Spivak, dar voz a los perseguidos, a los subalternos, al homosexual, la mujer, el migrante, el preso político. Su voz es una voz de resistencia, entonces, es una voz de disenso y provocadora también en este sentido, contracultural, como decía, valiente, incómoda y explícita, perturbadora del status quo, que quiere decir la verdad al poder, pero siempre, insisto, desde el rigor y la exigencia. En algún artículo yo he mencionado que su escritura es abyecta en el sentido que le da a lo abyecto Kristeva de desestabilizar pues eso, sistemas, clasificaciones, un poco en la línea de lo que defiende Bakhtin sobre lo grotesco, dar la vuelta. El carnaval da la vuelta a todo. Esta heterodoxia, este ver el otro lado de las cosas, lo que no es hegemónico, lo heterodoxo es crucial en ella. La denuncia, el inconformismo, la rebeldía son fundamentales porque esa denuncia, que además es una denuncia con frecuencia elocuente siempre, por supuesto, con frecuencia humorística y hedonista incluso, ¿no? Entonces, entre ética y estética, en el régimen de lo sensible contemporáneo, es donde tendríamos que situar la obra de Cristina Peri Rossi. Y ahora me gustaría leer, si les parece,
algún poema que ejemplifique cada una de estas tres líneas que atraviesan su creación. Bueno, vamos a hablar en cuanto al lenguaje. Bueno, sí me gustaría, antes de nada, mencionar algunos libros quizá para acercarnos a ella. Esta es la poesía reunida que está en la editorial Lumen. Hay también en el Fondo de Cultura Económica un libro que se publicó con motivo del Premio Cervantes, que reúne relatos y poesía. Tenemos este libro, 56 años viviendo con Cristina Peri Rossi, fruto de un encuentro en la Biblioteca Nacional del Uruguay y auspiciado por el Instituto de Profesores, la APLU, y la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad de la República. El libro está coordinado por Claudia Pérez y Néstor Sanguinetti y reúne trabajos muy valiosos. El libro que mencionaba antes, creo, en colección Escritores del Cono Sur, de Ediciones Universidad de Sevilla, se llama Erotismo, Transgresión y Exilio. Vemos las voces de Cristina Peri Rossi. Es también un libro que se puede conseguir por internet. Lo digo para alentar futuras investigaciones, para estimular a las doctorandas, doctorandos, estudiantes en general, a que trabajen una obra tan impresionante como la de Peri Rossi. Y bueno, paso ya a leer algún poema en relación al lenguaje, a la poética del lenguaje tan presente en la uruguaya. Por ejemplo, definiciones. Palimpsesto, escrito debajo de una mujer. Otro poema. Cansada de mujeres, de historias terribles que ellas me contaban, cansada de la piel, de sus estremecimientos y solicitudes, como una ermitaña, me refugié en las palabras. Bueno, un poema donde la conexión, el que voy a leer ahora, Invitación, la conexión entre el lenguaje y el deseo es clarísima, de Evoe. Estos poemas que estoy leyendo son de Evoe, del año 1971. Invitación. Una mujer me baila en los oídos, palabras de la infancia. Yo la escucho, mansamente la miro. La estoy mirando ceremoniosamente. Y si ella dice humo, si dice pez que cogimos con la mano, si ella dice mi padre y mi madre y mis hermanos, siento resbalar desde lo antiguo una cosa indefinible, melaza de palabras, puesto que ella, hablando, me ha conquistado y me tiene así prendida de sus letras, de sus sílabas y consonantes, como si la hubiera penetrado. Me tiene así prendida, murmurándome cosas antiguas, cosas que he olvidado, cosas que no existieron nunca, pero ahora, al pronunciarlas, son un hecho. Y hablándome me lleva hasta la cama, a donde yo no quisiera ir, por la dulzura de la palabra ven. Ven a la española, no vení, ¿no? A la uruguaya. El descubrimiento de las palabras, el asombro ante el lenguaje, ¿verdad? Me gustaría leer también de lingüística general, Barnanit, en relación a la lengua, ¿no? Al lenguaje y a ese descubrimiento. Barcelona por la noche, Barnanit. Creo que por amarte voy a amar tu geografía, una fea ciudad fabril, la llamó su poeta Joan Maragall. La avenida que la atraviesa diagonalmente, como un río inacabable, las fachadas de los edificios llenos de humo, bajo los cuales, palimpsestos, se descubren dibujos antiguos, inscripciones romanas. Creo que por amarte voy a aprender la lengua nueva, esta lengua arcaica, donde otoño es femenino, la tardor, y el viento helado tramonta la montaña. Creo que por amarte voy a balbucear los nombres de tus antepasados y cambiar un océano nervioso y agitado, el Atlántico, por un mar tan sereno que parece muerto. Creo que por amarte intercambiaremos sílabas y palabras
como los fetiches de una religión, como las claves de un código secreto. Y feliz, por primera vez en la ciudad extraña, en la ciudad otra, me dejaré guiar por sus pasajes, por sus entrañas, por sus arcos y volutas, como la viajera por la selva, en el medio del camino de nuestra vida. Las ciudades solo se conocen por amor y las lenguas son todas amadas. La segunda línea, la del deseo, ese deseo irredento, salvaje, enunciado de una manera tan explícita, tan carnal y tan descarnada. Y aquí hay poemas pues, muy conocidos y realmente son casi himnos ya de la poesía homoerótico, como Vía Crucis. Lo sacrílego también está muy presente en ella. Cuando entro y estás poco iluminada, como una iglesia en penumbra, me das un cirio para que lo encienda en la nave central. Me pides limosna. Yo recuerdo las tareas de los santos. Te tiendo la mano, me mojo en la pila bautismal. Tú me hablas de alegorías, del Vía Crucis que he iniciado. Las piernas, primera estación. Me apenas con los brazos en cruz. Al fin adentro. Empieza la peregrinación. Muy abajo estoy orando. Mento tus dolores. El dolor que tuviste al ser parida. El dolor de tus 6 años. El dolor de tus 17. El dolor de tu iniciación. Muy por lo bajo te murmuro entre las piernas, la más secreta de las oraciones. Tú me recompensas con una tibia lluvia de tus entrañas y una vez que he terminado el rezo, cierras las piernas, bajas la cabeza. Cuando entro en la iglesia, en el templo, en la custodia, y tú me bañas. Bueno, vemos esta valentía, ¿no? Este riesgo de escribir este tipo de poemas en los años 70 de una manera tan explícita y tan hermosa, ¿no? Bueno, no me resisto a leer oración. Oración, silencio. Cuando ella abre sus piernas, que todo el mundo se calle. Que nadie murmure ni me venga con cuentos ni poesías, ni historias de catástrofes, ni cataclismos, que no hay enjambre mejor que sus cabellos, ni abertura mayor que la de sus piernas, ni bóveda que yo avizore con más respeto, ni selva tan fragante como su pubis, ni torres y catedrales más seguras. Silencio, orad. Ella ha abierto sus piernas. Todo el mundo arrodillado. Bueno, para terminar me gustaría leer algún poema que haga referencia a esa mirada al otro, esa mirada política y ética a aquellos que no tienen voz. Los libros, decíamos, Descripción de un naufragio, pero también Diáspora, Estado de exilio, hay muchísimos poemas muy emocionantes. Esta preocupación sigue atravesándola. Antes mencionaba el poema brevísimo pero hermosísimo que abre Estado de exilio. Tengo un dolor aquí, del lado de la patria. Los exiliados persiguen por las calles sombras antiguas, retratos de muertos, voces balbuceadas, hasta que alguien les dice que las sombras, los pasos, las voces son un truco del inconsciente. Entonces dudan, miran con incertidumbre y de pronto echan a correr detrás de un rostro que les recuerda a otro antiguo. No es diferente el origen de los fantasmas. Los exiliados 2. Hablamos lenguas que no son las nuestras. Andamos sin pasaporte ni documento de identidad. Escribimos cartas desesperadas que no enviamos. Somos intrusos, numerosos, desgraciados, sobrevivientes, supervivientes. Y a veces eso nos hace sentir culpables. Barcelona, 1976. El exilio es gastarnos nuestras últimas
4 pesetas en un billete de metro para ir a una entrevista por un empleo que después no nos darán. Bueno, hay muchísimos, podríamos leer muchas más. No sé si concluir quizá con un poema muy emocionante dedicado a Montevideo. Beatriz, ¿hay tiempo o pasamos a...? ¿Sí? Bueno, voy a leer, no sé si... El viaje sobre el exilio, creo que es también muy conmovedor. Mi primer viaje fue el del exilio. 15 días de mar sin parar, la mar constante, la mar antigua, la mar continua, la mar, el mal. 15 días de agua, sin luces de neón, sin calles, sin aceras, sin ciudades, solo la luz de algún barco en fugitiva. 15 días de mar e incertidumbre. No sabía a dónde iba, no conocía el puerto de destino, solo sabía aquello que dejaba por equipaje. Una maleta llena de papeles y de angustia. Los papeles para escribir, la angustia para vivir con ella, compañera, amiga. Nadie te despidió en el puerto de partida, nadie te esperaba en el puerto de llegada, y las hojas de papel en blanco enmoheciendo, volviéndose amarillas en la maleta, maceradas por el agua de los mares. Desde entonces tengo el trauma del viajero. Si me quedo en la ciudad me angustio. Si me voy, tengo miedo de no poder volver. Tiemblo antes de hacer una maleta. Cuánto pesa lo imprescindible. A veces preferiría no ir a ninguna parte. A veces preferiría marcharme. El espacio me angustia como a los gatos. Partir es siempre partirse en dos. Bueno, con esto doy la voz a la profesora Beatriz Saavedra, que va a continuar, yo creo, con este tema del exilio, ¿verdad? Muchas gracias. Ahora podemos continuar el diálogo, si lo estima. Muchas gracias a María José. Sí, como estábamos comentando, yo, como saben, siempre escribo un texto breve sobre algún tema en específico. A mí el exilio, que ya hemos hablado en muchas de las escritoras, como María Zambrano, ¿no? Y ahí es un tema que, pues, que a mí me llama. Y bueno, en Cristina Peri Rossi, pues también que yo creo que es uno de los grandes centros, ¿no? Que la marcan y que pues la marcan también dentro de su literatura. Bueno, yo escribí identificación y exilio. Y como epígrafe, el exilio es una patada en el culo, escribe Peri Rossi. El exilio implica un nuevo modo de asentarse en el mundo, muy diferente de la forma en que se sitúa el resto de las personas. El hecho de colocarse y vivir desde los márgenes no solo otorga libertad dentro de los bordes, sino también puntos de vista llenos semánticamente de una mayor apertura o autonomía. No es de extrañarnos que desde una mirada crítica muchos la han calificado como poeta de travesías, poeta migrante, como ser híbrido o escritora múltiple, por no pertenecer a un solo género literario, así como por la claridad y naturalidad con la que origina desde la forma narrativa, la poesía, los artículos periodísticos. Pensadora incómoda de hojas amarillas, de maletas y temblores. La misma Peri Rossi se nombra como animal literario, lo que nos hace ver o observar sobre la gran jerarquía que la literatura tiene sobre su vida y sobre su percepción de las contribuciones críticas que pueden llegar a suponerla como una escritora establecida en sí misma dentro de una generación o como una escritora difícil de ubicar en una de las tradiciones, con temas tan puntuales como los que nos ha marcado María José Bruña. Existe una analogía entre la identificación y el exilio que plantea una pregunta. ¿Qué sucede
cuando se es exiliada en la forma precisa de la palabra. Exilio y literatura establecen entre sí una intercomunicación fluida, versátil, expresiva o cambiante, donde interactúan múltiples factores de intersección dentro y fuera de la literatura. El exilio es una de las experiencias que más ha constituido la identificación de Cristina Pérez Rossi. Ella misma afirma en una entrevista que le preocupa mucho la simplificación que establecemos a la hora de equipararnos, porque no comprende todo lo que una persona es. Muchas veces no se acerca a la realidad de lo que somos o la limita considerablemente. Dice, a mí me preocupa mucho la reducción como lo es el carnet de identidad o el pasaporte. Por ejemplo, yo soy Cristina Pérez Rossi, mujer, estado civil, viuda, profesión escritora. Soy mínimamente eso, dice, muy poquito. Ah, viuda. Entonces se casó, pero si eso se hace, pues para tener los papeles, si fue un matrimonio en blanco, ¿qué sucede con este matrimonio? Podríamos mencionar que en el inicio el exilio es una situación no elegida, que no tiene un impulso de la voluntad propia en el ser humano. No se elige ser exiliado, como no se elige en la mayoría de las veces tampoco el lugar de acogimiento. Es algo más que una mudanza obligada de lugar, una luxación física, una estirpe de la tierra a la que amas para viajar hacia otra tierra nueva, una tierra vertiginosa que nos abre siempre paradigmas. Rossi comenta también en una entrevista que después de una experiencia como la del exilio, la identidad pareciera perder su significado y valía. Así que no es de extrañar que la no pertenencia a la pertenencia. Por tratarse de un dolor que rompe, dolor compartido con otros y con otras. Ella escribe en Naufragio en 1975. A todos aquellos navegantes, argonautas de un país en ruinas, desaparecidos en diversas travesías, varias, que un día emprendieron navegaciones de inciertos desenlaces. El dolor con el que queda vertida la nueva geografía graba a lo largo de toda su obra y resulta materializado en desemejantes aspectos. Aspectos dentro de la literatura, como podemos subrayar que la poeta intercala el uso de la primera persona del singular con el de las otras personas gramaticales en su tentativa por restituir la raíz mutilada y ser capaz de interseccionar para poder prevalecer a partir de la pérdida del destierro y el resultante desorden íntimo de ella misma. En Exiliados 2, por ejemplo, podemos leer, hablamos lenguas que no son las nuestras, andamos sin pasaportes ni documentos de identidad, somos intrusos, numerosos, desgraciados, sobrevivientes, supervivientes y a veces ni eso. En el estado de exilio, la obra da ineludible cuenta de la primera época perceptible y definida totalmente por esa ruptura y por la angustia y el dolor que nace de esta, y que en el poema El viaje, por ejemplo, se concreta en los versos que cierran la composición. Dice, partir es siempre partirse en dos, que lo mencionó. Creo que tiene versos que así de breves, ¿no? Tienen una forma crucial de Claro. su percepción, ¿verdad? De la vida. Eso hay que dejarlo ahí ahorita en el tintero. Partir es siempre partirse en dos. Y la coincidencia, el que tú menciones los mismos versos que yo, algo significa, ¿verdad? También. No hay coincidencias. Por supuesto. Eso que no nos pasamos antes la tarea. Azar objetivo, como dicen los surrealistas, ¿no? Efectivamente. No, perdón. Sí, adelante.
No, me encanta, me encanta. Bueno, en ese constante ir y retornar del interior hacia el exterior, en la edificación de la identificación, no debemos perder de vista que somos lo que los demás advierten o reconocen de nosotros, pero también lo que nosotros hemos percibido del mundo. En Cristina Pérez Rossi hay ese intercambio de la percepción del mundo del que viene, del mundo en el que llega. Dice, no necesito ir muy lejos para soñar. Eso me encanta también. Bueno, pues para ella el exilio no solo implica cambiar de lugar involuntariamente, sino dejar atrás el origen, aquello por lo que se ha luchado. Y escribe, una vez perdí una guerra, perdí una ciudad, perdí un país, perdí una casa, perdí 5,000 libros, perdí a mis amigos, perdí un amor. ¿Qué más? ¿Qué más se puede perder si eso en realidad es lo que lo que tenemos, ¿no? Esas raíces. Bueno, pues un poco por ahí van mis indagaciones. Es alguien que me encantó. Te agradezco, María José, que la hayas acercado a Poéticas de la Inteligencia. Si quieren abrir sus micrófonos. Y bueno, sí, efectivamente, pues creo que son temas que son de una vital importancia en la poesía de Pérez Rossi. Sí, y en el mundo en el que vivimos, ¿verdad? Porque eran temas importantes en los 70 y el exilio ha ido a más y la migración ha ido a más y vivimos en el mundo en el que vivimos con una nueva guerra, ¿verdad? Es decir, ella como Cassandra se adelantó a las catástrofes y a los problemas endémicos que arrastramos y que se han ido agrandando. ¿Cómo no hablar hoy día de exilio o de refugiados, ¿verdad? O de la mujer. Son temas que nos atraviesan a todos, a todas. Sí, exactamente. Yo alguna vez leí eso, ¿no? Cuando uno lee una poética, ¿no? Cuando lee poesía que es atemporal, ¿no? Entonces, esa es la poesía fundamental. Exacto. Y ahora que yo estuve leyendo y cuando tú leías también esos poemas de Pérez Rossi, es atemporal, o sea, lo que ella está escribiendo es como si lo hubiera escrito ayer, ¿no? Es totalmente actual y nos cae en estas, no solo a nosotros, que como decíamos ya somos otra generación, sino a estas nuevas generaciones sí. Ahorita, creo que es totalmente actual. Sí, le sigue interpelando y emocionando igual. Es como Safo, es una clásica al final, ¿no? ¿Por qué seguimos leyendo a Safo, no? Yo a veces uso sus poemas los primeros días de clase para que nos demos cuenta que en el siglo IV a.C. nos preocupaba lo mismo que en el siglo XXI, ¿no? En muchos casos, ¿no? Y cuando eso se consigue realmente prodigioso y es una clásica realmente, Pérez Rossi. Sí, bueno, escriben aquí en las redes, dice diáspora, bueno, dice Abril, diáspora y solitario de amor y el amor es una droga. Me capturó su poesía y narrativa tan intimista, dice. Y preguntan, siempre les digo que nos pregunten porque así nos dan más tela de donde cortar. Dice, bueno, Pamela Fernández, bueno, dice, felicidades, no es un gran trabajo este tipo de temas. Y pregunta, ¿qué tanto influyó para Cristina el exilio para poder escribir estas cosas tan hermosas? Bueno, el exilio realmente la partió por la mitad, ¿verdad? Sigue viviendo en Barcelona, ya son casi 5 décadas y muchas veces comenta las dificultades económicas que, ¿no? La supervivencia, ella habla siempre de supervivencia y sobrevivencia. Entonces es un tema que la atraviesa también en lo más prosaico, en la vida cotidiana. Por supuesto, en la persecución, en la tortura, tema que trata en todo lo que no pude decir, una de sus últimas novelas, ¿no? El tema de la violencia contra las mujeres, bueno, la violencia contra todos los que se oponían a ese régimen autoritario. También le siguió, por supuesto, doliendo a la distancia. Y entonces, esto lo cuenta, por cierto, muy bien, y quiero hacer referencia a La insumisa, el texto autobiográfico que Cintia mencionaba al comienzo. Es un texto que explica muy bien
un texto además híbrido, que es una mezcla entre poético, ensayístico y cuentos y autoficción y diario. No se sabe muy bien qué forma tiene, pero es realmente muy interesante cómo cuenta su periplo, cómo sus abuelos se van desde Génova, luego sus padres se instalan en Montevideo, ese constante exilio, ¿no? Que es un ir y venir de un continente a otro, tanto pasó como en el exilio republicano español, ¿verdad? De ida y de vuelta México-España. Entonces, creo que sigue estando muy vivo y muy presente en ella. Ella vive, yo creo que en un entre dos siempre, y bueno, la riqueza del exilio también es innegable. De ahí surge el dolor, pero surge también una riqueza afectiva y humana importante, y lingüística, ¿no? Aprender catalán, como dice en el poema Barnanit. Entonces creo que no eligió ser exiliada, como ella dice, pero su condición de exiliada ha determinado lo que ha escrito, que es magnífico y que nos hace pensar en otros exiliados, ¿no? Inevitablemente. Sí, y también toda esa parte, bueno, pues para mí el exilio, me puedo quedar ahí horas hablando del exilio, porque sí, el cambio de, pues, de vida, lo que están dejando, pero esa parte de, como mujer, ¿no? La parte de la literatura en femenino, ¿no? Fundamental. El feminismo, la militancia feminista es clave en ella, ¿no? Sí, todos esos libros, Evoe, Babel Bárbara que mencionábamos, yo creo que no nos damos cuenta de lo importante que fue el gesto de publicar en el año 74, cuando Franco aún vivía en España, un libro como ese, ¿no? Donde dice el deseo de la manera directa que hemos visto de una mujer hacia otra mujer, ¿no? Y de una manera además sumamente, pues eso, explícita y obvia, ¿no? Hablando de la humedad, de los cuerpos, es una poética muy, por supuesto, del cuerpo, las metonimias constantes con todo lo que tiene que ver con el cuerpo, y renueva todo ese discurso amoroso, como diría Roland Barthes, que viene desde la poesía provenzal del siglo XII, de hombre hacia mujer, ¿no? Aquí la trovadora es una mujer que habla a su... Se me ha olvidado leer ese poema, pero hay un poema precioso que habla de la otra, ¿sí? Como ¿sí la semejante, la hermana... lo voy a leer, sí, porque hay del igual a igual, de mujer a mujer. A ver si lo tengo situado por aquí. Es uno de los poemas también más claves en cuanto al deseo. Sí, me encantaría. Bueno, habla de la otra. Ajá. Como la igual, la semejante, la hermana. Ya no la esclava, ya no la subalterna, ya no la mujer a la que hay que machacar, sino como en un espejo, tu par, tu igual. Eso es amar de mujer a mujer, ¿no? Es un poema de lingüística general, si no me equivoco, y es muy estremecedor. Entonces sí, el deseo lésbico es fundamental en la enunciación. No en vano tradujo, como hemos visto, a Monique Wittig, y eso también es muy, muy importante, ¿no? Muy relevante. Pues sí, la verdad a mí sí me encantó su poesía, muy actual, realista. Es cuando estás leyendo y te identificas con tantas cosas, con tantas emociones, cuando la autora en este caso, ¿no? Trasciende de esa manera, pues creo que es algo maravilloso. Y bueno, pues al final eso es lo que pretendemos, dejar en ustedes ese gusanito, que la busquen, que la lean, ¿no? Las investigadoras, me encantó eso, las investigadoras que la conozcan, seguir. Claro, hacer tesis doctorales, haciendo crítica literaria, ¿no? A ver, adelante. Encontré el poema. Se llama sí. Cuarta estación, Ca' Foscari, Venecia, ¿verdad? Te amo como mi semejante, mi igual, mi parecida, de esclava a esclava, parejas en subversión, al orden domesticado. Te amo esta y otras noches como las señas de identidad cambiadas, como alegremente cambiamos nuestras ropas, y tu vestido es el mío, y mis sandalias son las tuyas, como mi seno es tu seno, y tus antepasadas son las mías. Hacemos el amor incestuosamente, escandalizando a los peces y a los buenos ciudadanos de este y de todos los partidos. A la mañana, en el desayuno, cuando las cosas lentamente vayan despertando, te llamaré por mi nombre y tú contestarás, alegre, mi igual, mi hermana, mi semejante. Sororidad y amor, ¿no? Y alteridad. Exacto, sí. No, maravilloso.
Maravillosa poesía. Bueno, pues ya se nos ha ido la hora, pero bueno, pues quiero agradecerte muchísimo, María José Bruña. Gracias a ti, Beatriz. Y bueno, te vamos a poner ahorita este reconocimiento que ya te mandaré a tu correo. Me hará mucha ilusión. Muchísimas gracias, Beatriz. Y que te llevaré impreso el año que entra a Salamanca. En primavera lo espero. Claro que sí. Ahí lo están poniendo las chicas del museo, pero bueno, el museo, ahí está, el Museo de la Mujer otorga el presente reconocimiento a María José Bruña por la impartición del tema Cristina Peri Rossi en el ciclo de conferencias virtuales La Poética de la Inteligencia, hoy 14 de octubre de 2022 en la Ciudad de México. Y lo firma nuestra querida directora y fundadora del museo, la doctora Patricia Galeana. No, pues me encantó. Ha sido precioso, hay que compartir más a las autoras. He estado muy a gusto, muchas gracias de verdad. Claro que sí. Muchas gracias a Cintia también. Muchas gracias y nos vemos el próximo mes.